Bueno, buenas tardes a todas y todos. Retomamos el Congreso Internacional sobre le operette morali di Leopardi con la sesión de tarde de este primer día. Ahora, bueno, nos acompaña en la mesa Antonio Rivera García y Marifé Santiago Bolaños. Primero voy a presentar a Antonio y va a seguir luego su exposición. Bueno, Antonio, aparte de ser un amigo, es catedrático en el área de Estética y Teoría de las Artes y pertenece desde 2012 al Departamento de Filosofía y Sociedad de esta universidad. Bueno, actualmente es codirector de la revista Res Publica, revista de filosofía política, y director del grupo UCM de investigación Estética Contemporánea, Arte, Política y Sociedad. Y, obviamente, director del departamento Filosofía y Sociedad. Su último libro, de una larga serie, es decir, quedamos con el último, es La crueldad de las imágenes, Estética y Política del Cine, de 2022, editado por Guillermo Escolar. Y su último libro, coordinado, se titula Crítica de la subjetividad neoliberal, un análisis desde la estética y la teoría de las artes. Bueno, por los títulos puedes entender que, digamos, sus investigaciones se centran en la historia de los conceptos políticos y fundamentalmente en la estética contemporánea. Y en los últimos años sus trabajos más importantes abordan la teoría de la imagen y las relaciones entre estética y política. Así que te damos bienvenida y gracias por estar aquí. Te paso. Sí. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a Cristina, Rubén, por haberme invitado a este congreso. Ya lo habéis escuchado a varios de nosotros que no somos especialistas, pero sí apasionados en Leopardi. Y bueno, pues el tema que he elegido es un tema absolutamente anacrónico, porque es aproximarme a Leopardi desde un filósofo cuya obra principal, Hans Blumenberg, realiza durante la segunda mitad del siglo XX, pero que creo que nos puede permitir, nos hace ver que en realidad, si seguimos el pensamiento de Blumenberg, que Leopardi está entre nosotros, que es un autor absolutamente contemporáneo. Y mi exposición gira alrededor de estos vínculos Blumenberg-Leopardi, aunque, como veréis a lo largo de mi exposición, que he preparado un texto para ajustarme a los 30 minutos y con muchas citas, veréis que lamentablemente no cita mucho a Leopardi, aunque creo que la afinidad es enorme entre estos dos autores. Bien. Propongo que nos aproximemos a Leopardi a través de un filósofo, como acabo de decir, del siglo XX, Hans Blumenberg, porque puede servir para conectar las preocupaciones del poeta y filósofo, también es un filósofo Leopardi, filósofo italiano, con las del presente. Blumenberg escribió el libro Trabajo sobre el mito, en el que, aparte de reivindicar la actualidad del mito y oponerse a quienes, como Cassida, pensaban que era un estadio prelógico y superable, contiene este libro, el de Blumenberg, Trabajo sobre el mito, un exhaustivo análisis del papel de Prometeo en la modernidad. Mito que en líneas generales simboliza, como bien sabemos, a la humanidad que progresa porque se rebela contra todo aquello que impide su emancipación. Quizá una de sus expresiones más contundentes, podríamos citar muchísimas, bueno, voy a citar solo esta, la hallamos en un pasaje de la tesis de Marx, Diferencia entre la filosofía de la naturaleza, de Demócrito y Epicuro, 40-41. Dice lo siguiente Marx en esa tesis, abro comillas: la filosofía no se esconde, hace suya la profesión de fe de Prometeo, que sería esta. En una palabra, odio a todos los dioses. Y continúa Marx. Opone su propia divisa a todos los dioses celestes y terrestres, que no reconocen la conciencia humana como divinidad superior. Más tarde, ya en la época del Capital, piensa Marx en el proletariado como en un moderno Prometeo que, encadenado a las rocas del capitalismo, debe luchar por liberarse de la explotación a la que está sometido. Por supuesto, Blumenberg también aborda el final del mito de Prometeo a comienzos del siglo XX, como refleja perfectamente, no me puedo detener en estas cuestiones, el breve cuento de Kafka sobre este titán, un cuento maravilloso de Kafka sobre Prometeo.
La operetta, la apuesta de Prometeo, tendría más que ver con este final del mito, aunque en este caso es elaborado en una época, elaborado por Leopardi, en una época en la que la corriente mayoritaria de la filosofía hace uso del mito para defender el acelerado progreso de la humanidad. Recordemos que Leopardi escribe sobre un Prometeo que apuesta con Momo, que el género humano es la mejor obra de los inmortales que ha aparecido en el mundo. El viaje de Prometeo y Momo por América, Asia y Europa les permite comprender que ni siquiera en la civilizada Europa cabe encontrar a un ser humano digno de ser considerado la mejor obra del mundo. Por tanto, Prometeo pierde la apuesta. Bien, como en Leopardi, como sucede en Leopardi, la imperfección del hombre es una de las temáticas fundamentales de la antropología de Blumenberg. En muchos de sus libros, como en Trabajo sobre el mito que ya he citado, y Salidas de la caverna, ha expuesto Blumenberg que el ser humano se caracteriza por su inadaptación, por su falta de disposición biológica para hacer frente a la realidad natural y por su absoluta contingencia. Tan indiferente y hostil es la naturaleza para el ser humano que Blumenberg habla de absolutismo de la realidad. Estas son palabras que utiliza muy a menudo Blumenberg, absolutismo de la realidad. A mi juicio, a veces resulta tan parecido lo que dice el filósofo alemán al autor de las Operette Morali, que me extraña mucho que en su libro póstumo, Descripción del ser humano, una antropología filosófica, solo cite a Leopardi en la parte que Blumenberg dedica a la noia, al tedio, al aburrimiento. Lo cierto es que Blumenberg podría haber encontrado una magnífica expresión literaria del absolutismo de la realidad en algunos pasajes de las Operette, como el perteneciente al diálogo de la naturaleza y un islandés, en el que después de que el islandés le diga a la naturaleza que no ha encontrado en la tierra un lugar que no cause molestias y padecimientos, la naturaleza alega que ella actúa de forma no teleológica, sin intención de proveer el bien del hombre, actúa de forma indiferente con respecto al hombre. Esto es el absolutismo, indiferencia. Incluso el político, ¿no? Un poder político es indiferente a lo que digan los ciudadanos. De la misma manera, por eso emplea la palabra absolutismo Blumenberg, cuando habla del absolutismo de la realidad. Leo a Leopardi dentro de ese diálogo de la naturaleza con un islandés. ¿Creías tú, dice la naturaleza, creías tú quizá que el mundo era para vosotros? Siempre tuve y tengo la intención de otra cosa que la felicidad y la infelicidad de los hombres. Cuando yo os ofendo, en cualquier modo o con cualquier medio, no me percato sino rarísimas veces. Del mismo modo que ordinariamente, si yo os plazco u os beneficio, no lo sé. Y no he hecho, como creéis vosotros, tales cosas o tales acciones para deleitaros o favoreceros. Y finalmente, si incluso se me ocurriese extinguir vuestra especie, yo no lo advertiría. Fin de la cita. Leopardi piensa que la historia natural del hombre se inserta dentro de la historia de un cosmos que es indiferente al destino de los seres que nacen dentro de ella. Por tanto, tenemos su obra, la obra de Leopardi, una magnífica exposición de lo que significa el absolutismo de la realidad, aquello que pasa sin y contra el hombre. Blumenberg sostiene en la citada obra póstuma, Descripción del ser humano, que el ser humano sufre por su contingencia, por no ser necesario, por la no obviedad de su existencia, por no poder existir ya de modo tan inmediato y sin fundamento, por no soportar existir como lo soportan los animales, soportar de modo tan inmediato y sin fundamento como viven los animales. Precisamente aquello que hace posible al ser humano, no tengo tiempo de desarrollar esto, lo que en su obra Descripción del ser humano llama Blumenberg la actio per distans, su facultad racional para distanciarse y enfrentarse objetivamente a la realidad, es también esto lo que más le hace sufrir, ya que es el único ser capaz de preguntar por qué algo y no más bien nada, y en consecuencia capaz de preguntarse por el sentido y valor de su propia vida y no encontrar una respuesta satisfactoria. Lo que atormenta al hombre no es tanto su inadaptación natural, cuanto, escribe Blumenberg,
palabras suyas, la carencia elemental de razón de existir. La falta de fundamento es lo que provoca la infelicidad. Leopardi, a mi juicio, no dice otra cosa en Cibaldone. Leo. Cibaldone, 1341-1342. Frases extraídas de esas dos entradas. El principio de las cosas, dice Leopardi, y de Dios mismo es la nada, dado que ninguna cosa es absolutamente necesaria. Por supuesto, tampoco el hombre. No cabe hablar de dado que ninguna cosa es absolutamente necesaria, no cabe hablar de una razón absoluta que impida que no pueda no ser. Por lo tanto, no existe un primero y universal principio de las cosas. O si existiese, de ninguna manera podríamos conocer, dice Leopardi. En suma, como no hay una razón para que algo sea en lugar de que no sea, tanto Leopardi como Blumenberg reconocen que vivimos en la más absoluta de las contingencias. El absolutismo de la realidad o de la naturaleza, el hecho de que nuestra existencia carezca de fundamento y de que seamos, como dice otro filósofo alemán, más o menos contemporáneo de Blumenberg, Marca, que seamos contingentes por destino, todo ello explica, según Blumenberg, que seamos seres necesitados de consuelos, o de consuelos, por en plural. Consuelos que en realidad no son más que, a mi juicio, algo parecido a las ilusiones de las que nos habla Leopardi. En el diálogo de un físico y un metafísico, el primero, el físico, busca el arte de vivir largamente, mientras que el segundo, el metafísico, explica que el fin que buscamos no es la vida en sí misma, sino la vida, es decir, no es la vida más larga, sino que sea esa vida feliz. Así lo expresa el metafísico, leo, abro comillas. El hombre no desea y no ama más que la propia felicidad. Por ello no ama la vida, sino en cuanto la considera instrumento o sujeto de esta felicidad. Cierro comillas. Ahora bien, en la historia del género humano, con la que abre, ¿no?, la Soperette, Leopardi había reconocido que la verdad sobre la finitud, sobre la vanidad de todas las cosas, que van a desaparecer, genera infelicidad. Aquí escribe que desde que se presenta la verdad a los seres humanos, esta verdad antropológica, produce infelicidad y desesperanza porque, son palabras de Leopardi, ninguna cosa parecerá verdadera salvo la falsedad de todos los bienes mortales, y ninguna sólida sino la vanidad de toda cosa, excepto los propios dolores. Fin de la cita. Ciertamente resulta más fácil saber qué es la infelicidad que la felicidad. En Cibaldone, 4228, Leopardi escribe que no se puede saber, abro comillas, qué cosa y de qué naturaleza es la felicidad humana, al no haberlo experimentado nunca nadie. Es algo que no se puede experimentar. Además, el hombre podrá saber qué desear, pero nunca qué buscar, es decir, qué medio puede satisfacer su deseo. La cita de Cibaldone. Blumenberg plantea en términos similares la cuestión de la dificultad de saber qué es la felicidad. No solo de la muerte, tampoco de la felicidad se tiene experiencia, como reconoce Leopardi. Esto significa que esa realidad solamente puede ser imaginada. Las reflexiones antropológicas de Blumenberg sobre la felicidad se dirigen en concreto contra Hobbes, para quien la felicidad era la razón última y objetivable de la fundación del Estado. En opinión del filósofo alemán de Blumenberg, la naturaleza humana no ha determinado qué necesitamos para ser felices. No es así cierto, como señala Hobbes, que el hombre natural quiera todo, ya que las necesidades de cada uno son muy diferentes y parciales. Blumenberg afirma que la dificultad para saber en qué consiste la felicidad y qué se necesita para conseguirla protege al ser humano porque ya no tiene que pelearse con sus semejantes por las mismas cosas. La inexistencia de una forma objetiva de felicidad ha sido, por tanto, en su opinión,
buena para la autoconservación humana. Ahora bien, el filósofo alemán piensa que sí existe una forma que, bueno, en realidad quizá tampoco existe una forma objetiva de infelicidad, pero estamos más próximos a encontrar esta forma objetiva de infelicidad que encontrar una forma objetiva de felicidad. Y esto tendría que ver con la conciencia de la finitud de la propia vida. Conciencia posibilitada por la razón que permite imaginar y pensar algo tan ausente e impresentable como mi muerte para mí mismo. Según Blumenberg, esta infeliz conciencia de la finitud, de que uno no es necesario, no genera la conciencia del tiempo, pero le confiere al tiempo su cualidad decisiva, que es que tenga un final. Y esto genera pesar. Contra esta conciencia de la muerte, el hombre ha construido toda una serie de barreras institucionales, de astucias, o como las llama Leopardi, ilusiones, que oponemos a nuestra finitud, a nuestra conciencia de finitud. Por ejemplo, la gloria, que es abordada por la operetta Parini. Aunque Leopardi ya es plenamente lúcido sobre el malestar o infelicidad que provoca la verdad antropológica, el siglo XIX, su siglo, es un siglo optimista. Es el siglo de la creencia en la historia universal que ha de conducir a la emancipación absoluta del ser humano. Blumenberg nos recuerda que será necesario esperar al depresivo periodo de entreguerras en el que entra en decadencia el concepto de progreso tan estrechamente unido al mito de Prometeo, para encontrarnos con una frase tan rotunda como la escrita por Freud en El malestar en la cultura. Esta frase de Freud es la siguiente, cito: la vida, tal como nos ha sido impuesta, es demasiado pesada para nosotros. La frase que hizo Freud en El malestar en la cultura, a comenzar la década de los 30. Pero también es cierto que desde muy antiguo se tiene conciencia de este malestar. Así lo demuestra ya el libro de Job, el libro de un patriarca que maldice el día en que nació y la noche en que fue concebido. Blasfemia el querer no haber nacido, que expresa una completa desesperación, hasta el punto de que puede conducir al suicidio, que tanto aparece en las obras de Leopardi, y desde luego también en la Perette moral. Como es sabido, la tradición escolástica intentará convertir esa blasfemia en algo absurdo. No me puedo detener en esta cuestión. De todas formas, la filosofía nunca impidió que la maldición, que esta blasfemia, continuara formulándose. El mismo Montesquieu nos ofrece una versión moderna cuando exclama eso de que hay que llorar a los hombres en su nacimiento y no en su muerte. Esta última frase revela que las preguntas sobre la muerte son, en el fondo, preguntas sobre nuestro nacimiento y sobre el sentido de la vida cuando la existencia es contingente, cuando se tiene la convicción de que somos más frutos de la casualidad que algo realmente querido por la naturaleza, los padres, Dios o la humanidad. Leopardi es aún más contundente en relación con esta queja. El mismo autor italiano alude en la primera de las operettes a lo mismo que dice Montesquieu, a la costumbre de algunos pueblos consistente en llorar con ocasión del nacimiento y en festejar la extinción. La secular queja, la pregunta blasfema, la dirige el islandés a la naturaleza en los siguientes términos que dice el islandés: era tu facultad no invitarme, pero puesto que espontáneamente has querido que yo venga, es tu deber obrar de tal modo que yo, en cuanto estoy bajo tu poder, viva por lo menos sin sufrimientos y sin peligro. ¿Acaso yo te he rogado que me instalaras en este universo? Dice Islandés. Nuestra especie es la única a la cual puede resultar intolerable existir
por la más pura de las casualidades. La pregunta o queja final del islandés expresa muy bien la formularé. Expresa muy bien su incomprensión y, en el fondo, el reconocimiento de que no existe un plan o un orden divino, dice el islandés, al final, ¿no?, del diálogo. ¿A quién place o a quién gusta esta vida infelicísima del universo, conservada con el daño y con la muerte de todas las cosas que lo componen? Esa pregunta final, ¿no?, retorno del islandés. Blumenberg, en el contexto secularizado de la segunda mitad del siglo XX, dirigía esta pregunta ya no, también la fórmula, ya no a una supuesta divinidad, sino a los padres, a los que somos padres. En descripción del ser humano, mantiene que en nuestra época, tan diferente, ¿no?, a la de Leopardi, en la que su pensamiento podemos pensar que es minoritario, más allá, ¿no?, de la conexión con algunos otros filósofos pesimistas, como por ejemplo de Schopenhauer, clara, ¿no?, desde el libro de Francesco de Santis, etc. Bueno, para Blumenberg es más claro en nuestro siglo que carece de garantía metafísica la expresión ser es preferible a no ser. Ahora bien, Blumenberg, basándose en la filosofía del derecho de Kant, que no conocía Leopardi, en concreto en lo que escribe sobre los deberes, Kant, lo que escribe sobre los deberes de los padres con respecto a los hijos, señala Blumenberg que es un deber conseguir, o sea, no hay fundamentación metafísica, antropológica de por qué ser es mejor que no ser, pero es un deber conseguir que ser sea mejor que no ser. Blumenberg quiere expresar de este modo que, aunque desde una perspectiva metafísica y antropológica no exista razón suficiente capaz de justificar nuestra contingencia por destino, el acuerdo del ser humano con su existencia sigue siendo la idea máxima de toda ética y filosofía social. Pienso que la obligación de conseguir que ser sea mejor que no ser forma parte de esas ilusiones fuertes a las que se refiere Leopardi y sobre las que, si tengo tiempo, volveré al final. Aunque bueno, ya me voy entrando en la última parte. Sin duda, Blumenberg invita a pensar que la historia de la cultura es la historia de la superación del absolutismo de la realidad. Pero sus reflexiones apuntan también a que productos culturales tan evolucionados como la religión y la filosofía, y especialmente la filosofía que tiene ese gran impulso durante el siglo XIX, el siglo de Leopardi, que es la filosofía de la historia, son, en el fondo, para Blumenberg, apunta, quizá aquí espero no cometer un exceso, por esto de intentar aproximar Blumenberg a Leopardi, apunta, a mi juicio, Blumenberg, que son consuelos de tipo regresivo, en el sentido de que ocultan la verdad antropológica. Todo ello podemos encontrarlo en las operetas, aunque en ninguna parte se muestra este pensamiento con tanta belleza como en los versos de la Ginestra, ¿no?, especialmente en esa parte donde se habla de este siglo orgulloso y necio, que del retornar, se lo dice, ¿no?, al siglo, ¿no?, se dirige contra el siglo orgulloso y necio, que del ritornar te ufanas y lo llamas avanzar, procedere, cuando progresar es, en el fondo, es retornar, ¿no? Inventamos religiones que nos convierten en el centro de la historia. Y cuando la divinidad deja de cumplir, cuando dejamos de creer, y por tanto la divinidad deja de cumplir la función de dar sentido a nuestra existencia, de convencernos de que no somos contingentes, de que todo existe en el mundo, ¿verdad?, por nosotros, cuando dejamos de pensar en ello, entonces surge el programa, la filosofía se inventa, el programa de absolutización del ser humano, es decir, se elabora una filosofía de la historia que atribuye a la misma criatura la anterior misión divina. Se trata, a juicio, esto en términos leopardianos, de ilusiones débiles, porque ocultan la verdad antropológica y anteponen el amor egoísta al amor republicano, a la comunidad, a las ilusiones de sociabilidad
y solidaridad humana, como expresa también Leopardi en la Ginesta, cuando se refiere, ¿no?, a que a todos ellos que, estos términos, ¿no?, que duele así lo cierto, ¿no?, il vero, el bajo puesto y la áspera fortuna que natura nos dio, ¿no?, a los seres humanos. Por eso vuelves cobardemente la espalda a aquella luz, la verdad, que te lo demostró, el bajo puesto que ocupamos, y huyendo llamas vil a aquel que la sigue, como el propio Leopardi. La filosofía de la historia rechaza esa verdad antropológica, rechaza, ¿no?, l'aspra sorte e il depresso loco que natura ci vive. Cuando se sirve de la metafórica, cuando se sirve la filosofía de la historia, de la metafórica de las edades, y piensa en la humanidad como una especie de superorganismo que poco a poco va desarrollándose y eliminando lo contingente de su existencia. Parte así la razón de su siglo de la idea de que la humanidad se esfuerza por abandonar su infancia. Podríamos decir que el Timandro de las operette, en su diálogo con Eleandro, demuestra ser uno de esos modernos filósofos, pues está convencido de que el ser humano, abro comillas, esto es Leopardi, Timandro, está convencido de Timandro que no ha llegado todavía a la perfección el ser humano porque le ha faltado tiempo, pero no se puede dudar que esté por alcanzar la perfección. Y considerando la abundancia y eficacia de medios, se puede creer que el resultado se deba conseguir en más o menos tiempo, decía Timandro. La crisis de esta filosofía de la historia criticada por Leopardi abre la puerta, ya en el siglo XX, a una antropología que, como la de Blumenberg, por subrayar la condición deficitaria del ser humano, cuestiona el esquema de la maduración y constata la provisionalidad de los éxitos culturales. Y constata la amenaza siempre presente de regresión cultural, de vuelta atrás. Por eso Leopardi es uno de los nuestros. Según Blumenberg, la antropología enseña, abro comillas, son palabras de Blumenberg, en una traducción más o menos, enseña que el ser humano no abandona ninguna de las fases de su ontogénesis de manera definitiva, clara, directa, para fundirse del todo con la próxima. Y añade que las formas de la madurez siempre están acopladas a formas de la infantilidad y de la posible regresión. Siempre el ser humano está ante la posibilidad de dar un vuelco y retroceder. Fin de la cita de Blumenberg. Nuestro filósofo Blumenberg está convencido de que a menudo el ser humano vuelve a la etapa infantil y renuncia al sólido vínculo con la realidad que le ha llevado a orientarse y comportarse de manera objetiva. Con esta renuncia o vuelta atrás, pretende olvidar su existencia contingente, el hecho de que vive sin razón suficiente. Leopardi, en la apuesta de Prometeo, considera falso aquello que la razón ilustrada o moderna afirma, que la historia trabaja para nuestra perfección o emancipación. Pero los seres humanos hemos vivido durante mucho tiempo pensando que esto era así. Momo señala a este respecto, entre comillas, que la civilización humana tan difícil de obtener no es tampoco tan estable de manera que no pueda caer de regreso atrás. Como de hecho se observa que ha ocurrido muchas veces y en diferentes lugares que habían adquirido una buena parte de ella. También Eleandro, el antagonista de Timandro, comenta que no mucho después de alejarnos de una barbarie, nos han precipitado en otra, no menor que la primera, aunque nacida de la razón y del saber, y no de la ignorancia, refiriéndose a la barbarie de este siglo XIX que dice estas cosas, ¿no?, de que la historia trabaja para nosotros. Para Leopardi resulta absurdo pensar que el hombre es el centro del mundo. Por eso el duende, en otro diálogo, le dice al gnomo que era asombroso cuando los seres humanos, son palabras de Leopardi, se persuadían de que las cosas del mundo no tenían otro objeto que el estar a su servicio, y a sus propias vicisitudes las llamaban revoluciones del mundo. Toda esta crítica es avanzada por Leopardi en la primera de las operetas, en donde la historia aparece como una cíclica estructura de crisis y renacimiento, de apocalipsis cultural y nacimiento de una nueva cultura o mundo. Las crisis culturales o civilizatorias que experimentan cada cierto tiempo los seres humanos, implican esas crisis una vuelta atrás, son para Leopardi un periodo en el que los seres humanos sienten, abro comillas, son palabras de Leopardi, ya un gran fastidio de ser sí mismos,
y por ello caen en la desestima de la vida y en la noia. Entre las causas que no podemos dejar de pensar, que son las del siglo de Leopardi, al que llama siglo de la muerte, hace referencia a la ociosidad que aumenta con la invención de las máquinas, decía Rubén, ¿no?, que, en torno a las cuales gira la propuesta de premios hecha por la Academia de Xilógrafos, y el hecho de que la razón moderna haya defraudado las expectativas esperadas, pero comillas. Había prometido la razón moderna, prometido y jurado a sus partidarios querer mostrarles la verdad, de la que decía era un genio grandísimo y que gracias al uso y familiaridad con la verdad debía el género humano alcanzar tal estado, un estado que poco se diferenciase del divino, pero esto obviamente no ha sido así. Leopardi añade que hasta el inicio de su vanidoso siglo, las frecuentes crisis del género humano han sido, como diría otro gran antropólogo italiano, Ernesto de Martino, apocalipsis con escatón, con salida. En el pasado ello se consiguió gracias, dice Leopardi, a ilusiones excelentísimas y sobrehumanas, a las cuales concedió en gran parte el gobierno y la potestad sobre esa gente, y fueron llamadas justicia, virtud, gloria, amor patrio y nombres semejantes. Es más, un grandísimo número de mortales estaban dispuestos a sacrificar su vida por estas ilusiones. Pero Leopardi dice más adelante que en su siglo ya nadie cree en esos beatos fantasmas. Ya nadie cree. Y que en realidad solo creen sus contemporáneos en el más mediocre y menos noble de todos esos fantasmas, que creen en una ilusión que llaman amor y que les devuelve a la condición de la niñez. Leopardi ya apunta que quizá la próxima crisis será un apocalipsis sin escatón, sin salida. Este es el escenario, el de la extinción del género humano, que el poeta imagina en el diálogo entre un duende y un gnomo. Lo que pone de relieve esta estructura cíclica en que es imposible el fin de la historia, salvo que se trate del fin del género humano. Leopardi pone esta estructura que es imposible, ¿no?, el fin de la historia, en lo que cree la filosofía de la historia. Leopardi, en oposición a la filosofía de su tiempo, intenta en el fondo comprender la naturaleza para explicar la historia de la humanidad. En el diálogo de la moda y la muerte, la primera, la moda, señala que nuestra naturaleza y rutina común es la de renovar continuamente el mundo. Y la naturaleza, en su diálogo con un islandés, expresa algo que ya se apunta en la primera de las operetas. La vida de este universo es un perpetuo círculo de creación y destrucción, unidos ambos entre sí, de manera que cada una sirve continuamente a la creación, sirve continuamente a la otra, a la destrucción y a la conservación del mundo. Bueno, yo llevo 30 minutos. De esta manera, el fin de un mundo no tendría que ser el fin del mundo. Termino, simplemente, esto ya no lo leo, esta última parte en la que tenía preparada, en el fondo, como Blumenberg apunta la posibilidad de algo que yo querría llamar como algo así como un humanismo sin consuelo, pero finalmente, o sin esos consuelos débiles, en el fondo, quería poner de relieve, ¿no?, qué significa eso del magnánimo animal que somos. Aunque sepamos que la naturaleza nos va a derrotar, aunque sepamos que este es nuestro destino, esto no significa que debamos rendirnos. Remo Bodey señalaba que Leopardi utilizaba este término de magnanimidad en el sentido aristotélico que aparece en la Ética, anicómaco. Y esto tiene que ver con el reconocimiento de la verdad antropológica, con el reconocimiento de que no somos necesarios, como nos ha dicho la filosofía de la historia durante tanto tiempo. Pero esto no tiene por qué conducir, pues, a no hacer nada, a la inactividad. El humanismo integral, que por ejemplo también encuentro en este autor que antes he citado, Ernesto de Martino, que creo que en el fondo está detrás de esta idea de la ultrafilosofía, lleva a seguir luchando por a no desestimar estas ilusiones fuertes, que en el fondo para mí son las ilusiones republicanas, las que refuerzan la solidaridad, los vínculos civiles, el
el conversar cittadino, todo esto que también aparece en la Ginestra. Bueno, aquí termino. Y perdón por la... No, que va quizá con me he la pasado un cara. poco. Quizá me he pasado un poco.